La semana pasada iniciamos un paréntesis del estudio que estamos haciendo en Apocalipsis, donde estuvimos viendo el orden cronológico, escatológico, que vemos en la palabra de Dios. Mencionamos que escatología tiene que ver con el estudio de las últimas cosas. Así que ese orden escatológico es ver bien cronológicamente lo que está aconteciendo o está por acontecer en el futuro. Tras la muerte del Señor Jesucristo, ser crucificado, ser sepultado y estar 3 días en el sepulcro, al tercer día resucitó. Durante 40 días, 40 noches, el Señor Jesucristo se fue apareciendo a sus discípulos y fue revelándoles, hablándoles y enseñándoles cosas que tenían que ver con los últimos tiempos. Cuando llegamos al primer capítulo de Hechos, en el primer capítulo, en el versículo número 6 del primer capítulo, están reunidos en ese día 40 los discípulos con el Señor Jesucristo. Y como es lógico, habían escuchado una y otra vez decir al Señor: yo voy a volver por segunda vez. He venido esta primera vez y tan real como que yo he venido esta primera vez, vengo por segunda vez. Cuando vengas en aquella segunda vez, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Qué acontecerá? ¿Qué tenemos que saber y hacer nosotros? Porque si tú eres la máxima autoridad, lo que tú dices es para nosotros palabra de Dios que se va a cumplir y queremos saber. Así que en el versículo número 6 ellos dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por lo que nos enseñas. A través de este estudio de tu palabra, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y que nuestro corazón reciba tu palabra y sea entregado enteramente en tus manos. Que nadie salga de aquí sin haber tomado una decisión por Cristo, para Cristo y en Cristo. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesucristo les había dicho, y por eso esta pregunta, en Mateo capítulo 24, versículo número 11, les había dicho: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y ahí estamos estudiando todas estas cosas. Cuando leemos, cuando estudiamos, cuando meditamos, nos damos cuenta de todo lo que está por acontecer.
mencionamos la semana pasada dos de los 6 acontecimientos que están por cumplirse. Mencionamos en primer lugar el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es igual que el rapto de la iglesia. Y eso tiene que hablamos de iglesia, aclaramos qué significa iglesia, que no significa una religión, que no significa una denominación, que no significa un grupo concreto al que tienes que pertenecer, sino que está bien especificado en la palabra de Dios, que son verdaderos cristianos, hijos de Dios. Y que verdaderos cristianos y hijos de Dios no son todos, porque nos han hecho creer que todos somos hijos de Dios, pero no te confundas. Cristo y la palabra de Dios nos dice claramente que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y esa verdad debe de ser clara, porque el apóstol Juan explica bien nítidamente, bien claro para todos, que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un recibir. ¿Y qué implica ese recibir? Pues recibir implica creer en el Salvador y creer en Jesucristo como Señor. Y que sea tu Salvador, ¿sabes lo que implica? Implica que tú eres pecador. Y tienes una gran necesidad y un grave problema en tu vida, porque la paga del pecado es muerte, y esa consecuencia te destituye totalmente de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesito a alguien más poderoso que yo, alguien más poderoso que el pecado, que obre en mi vida y me salve, un Salvador. Y el único que lo puede hacer es Jesucristo. Al reconocerte como pecador, Él te invita a arrepentirte, a pedir perdón, a reconocer que Él es el único que te puede salvar, que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Así es. Ahora, cuando tú no solamente le recibes, sino que también, y están juntos, crees en Él, eso implica que a Él lo haces, por supuesto. Creer en Él es creer toda la palabra de Él. Por supuesto, Salvador va unido con Señor, y he explicado lo que implica Salvador, pero quiero explicar también lo que implica que sea tu Señor. Significa eso que Él manda y tú obedeces. Porque muchas veces, y lo he mencionado varias veces, muchas veces queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. Y ninguno de los dos puede ser excluido. O los dos o ninguno. Así es. Ahora, una vez que yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, me está diciendo, eso significa que ahora crees en Él. Y creer en Él es creer toda la palabra de Dios. Esta Biblia es autoridad para mi vida. Es autoridad para tu vida. Tiene toda la autoridad, total autoridad en mi vida. Eso es lo que implica, totalmente. Mencionamos que tras esa iglesia que es arrebatada y llevada al cielo con el Señor Jesucristo, tras ese acontecimiento viene la tribulación. La tribulación son 7 años de juicio de Dios sobre la tierra. 7 años en que la iglesia ha sido llevada al cielo y la humanidad queda en una situación en la que se va a dar cuenta que el dueño del mundo es Dios y que Dios tiene todo el derecho de juzgar a este mundo y de pedirle cuentas y de castigarlo. Ahora, va a haber personas que se van a convertir, va a haber personas en ese tiempo que van a sufrir por el nombre de Cristo, y la palabra de Dios nos dice que Dios los va a cuidar, los va a ayudar, pero muchos van a tener que pagar con sus vidas durante esos 7 años de tribulación. 7 años en los cuales mencionamos la semana pasada, que a la mitad de los 3 años y medio, ese anticristo, que era el primer caballo, que es el gran engañador, que tiene engañado a todo el mundo,
rompe su pacto, entra en el templo que ha sido edificado y se sienta en él y se hace adorar como Dios. Entonces viene la gran tribulación porque todos los juicios de Dios caen sobre la tierra. Y como mencionamos, al final de los 7 años el anticristo está diciendo, el pueblo de Israel, los judíos tienen la culpa de todo lo que está pasando a la tierra. Y reúne un gran ejército y van contra Israel y contra Jerusalén y se arma la batalla de Armagedón. En este momento en que están a punto de destruir Israel y específicamente Jerusalén, ocurre la segunda venida de Cristo. Cristo viene del cielo con sus ejércitos y Él viene a la tierra y en un abrir y cerrar de ojos los vence y los destruye a todos. Esta segunda venida de Cristo, por supuesto, son acontecimientos que no van a quedar, no va a dejar indiferente a nadie, va a quedar bien claro, será una segunda venida corporal. Jesús volverá con el mismo cuerpo glorificado con el que fue tomado al cielo, como hemos leído en Hechos. Ese mismo Jesús que habéis visto ir, así como lo habéis visto ir, Él volverá otra vez, con su cuerpo glorificado, será visto. Y como hemos leído, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Será no solamente corporal, sino que será visible a todos. En Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Veis un rayo en la noche que se ve todo el cielo iluminado? Pues así de luminoso va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no es algo fantástico, es palabra de Dios, no es invención de hombre, es revelación de Dios para ti y para mí. En Mateo 13, versículo 26 dice el mismo Señor Jesús, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así nos dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:7, el mismo Señor Jesucristo que está dando esa revelación a Juan, en el capítulo 1, versículo 7, Él se presenta a sí mismo y dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y la palabra amén, traducida del griego al español, es así sea. Así se cumpla, así va a ser, por supuesto. Así que vemos ahí, además esa venida será gloriosa, no será algo que invisible o que no llamará, será una venida gloriosa, nos dice en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, con gran poder y gloria. ¡Qué bendición esperarle a Él cuando Él venga! Además, vendrá como rey. Algunos piensan, míralo, no llegó a ser rey, no ha cumplido. Va a venir como rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él va a ser el que va a ocupar ese trono de gloria. Y vendrá con los ejércitos celestiales, con todo, en las nubes, vendrán con Él, vendrá con su iglesia. Dice en Primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Antiguo y Nuevo Testamento, todos vienen con Él. Te incluirá a ti. ¿Estarás tú entre sus santos? ¿Has creído en Él? ¿Has confiado en Él? Entonces estarás con Él, no contra Él, porque recuerda que Él viene. O estás con Él o estás contra Él. O eres de Cristo
o eres del anticristo. A uno de dos señores servirás. Así es. Así que los objetivos de Cristo cuando Él venga por segunda vez, en esta segunda venida, van a ser bien claros y bien nítidos. En primer lugar, traerá juicio contra la bestia. Esa bestia que se ha levantado, engañando a todo el mundo y que ha corrompido al mundo. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Destruirá también aquel que tiene control de este sistema mundano y a los incrédulos que le siguen a él. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, y es lo que son los 7 años de tribulación, a los que os atribulan a vosotros, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. El apóstol Pablo está diciéndole a los tesalonicenses, oye, que estas cosas que van a ocurrir, si tú has creído en Él, puedes tener paz en tu corazón y confianza. Pero si no has creído en Él, entonces estás en el lado de los que van a sufrir el justo castigo de Dios, de los que han desobedecido, han rechazado y no han querido creer en el Señor Jesucristo. En primer lugar, la segunda venida de Cristo viene con el propósito de juzgar a la bestia, al anticristo y a aquellos seguidores que le siguen a él. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo es para resucitar a los mártires de la gran tribulación, todos aquellos que han sido muertos por causa de su testimonio, por causa de la palabra de Dios, por causa de permanecer firmes en el Señor. Ellos van a ser vengados. Recordad que desde el altar están clamando al Señor. Nosotros sabemos que no debemos vengarnos, pero tú que eres justo y el único que eres digno de hacerlo, vénganos, porque nos han tratado mal y nos han rechazado y te han despreciado a ti. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no percibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son resucitados y ahora, en esa segunda venida de Cristo, van a reinar con Cristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y esos otros muertos son los que no han confiado en Cristo. Cristo les dice, esperad ahí en la tumba. Vuestros cuerpos van a esperar al momento en que yo voy a juzgar a la tierra. Dice, los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán estos que han creído en Él, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Así que cuando Cristo venga por segunda vez, tiene propósito de juzgar a la bestia y a sus seguidores, y tiene propósito de vengar a aquellos que han sido muertos. Y hermanos, nosotros hoy en día no sabemos nada, pero han muerto en el pasado miles y miles por causa del Evangelio.
Todavía recuerdo la historia de Escocia, María la Sangrienta, degollando la cabeza de todos aquellos que proclamaran el nombre de Jesucristo y no se hicieran católicos. Si no eres católico, cabeza cortada. Bueno, dicen que el castillo de Edimburgo, que tiene una gran rampa, dice que la sangre corría por ahí, de todos aquellos que fueron muertos por causa del nombre de Cristo. Y los que morirán en el futuro. Pero en tercer lugar, para establecer su reino milenial. Viene para juzgar, pero viene también para establecer su reino milenial. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendía al dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Aquella serpiente que tentó a Adán y a Eva, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó en el abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, esto nos ha puesto ya en alerta, diciendo, el siguiente acontecimiento que será, hemos nombrado 1000 años, el reinado milenial de Cristo. Ahí tenemos el cuarto acontecimiento que está por cumplirse. La Biblia nos dice una y otra vez, y mucha gente se ha burlado, que Cristo va a ser un rey, pues si no ha reinado. Nos dice la palabra de Dios que cuando vuelva por segunda vez tendrá un reino de 1000 años sobre la tierra. 1000 años literales, que nadie se imagine que será un día. Son 1000 años literales. Y en esos 1000 años Él reinará con poder, con toda su gloria y sobre toda la tierra. Así será durante esos 1000 años. El reino milenial de Cristo, un reino literal en que Cristo reinará. Y Apocalipsis nos dice la palabra de Dios, capítulo 20 del 1 al 6, y por causa de tiempo no lo vamos a leer, nos narra ese reino milenial. Tras 1000 años de reinado, hemos leído que Satanás, que ha sido echado en el abismo durante 1000 años para que no engañe a las naciones, va a ser soltado por un poco de tiempo. Él va a salir corriendo como león que de repente le abren la puerta y sale y recorre la tierra y engaña a multitudes que le siguen a él. Pero si han vivido para el Señor. Pero quizás los que nacen dicen, estamos ya muy a gustito donde estamos, y ellos no viven de todo corazón y seguirán a Satanás. Muchos. Y vendrán contra la ciudad santa y vendrán contra el Rey de Reyes para pelear contra él. Y nos dice la palabra de Dios que al final de los 1000 años, cuando Satanás venga, el Señor con el resplandor de su rostro los vencerá a todos. Y Satanás será echado entonces en el infierno eternamente. Y entonces comienza la quinta cosa, el juicio final. El juicio del gran trono blanco, así lo llama la palabra de Dios. Los ángeles caídos, la destrucción del universo y el juicio del gran trono blanco que nos aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis a partir del versículo número 11. Y tenemos ahí, y todo esto lo vamos a ir estudiando, pero todo esto es para que veamos un panorama bíblico de lo que son los acontecimientos que va a ocurrir. Dice en el versículo número 11 del capítulo 20 de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Las cenizas que se echan por el mar pensando que nunca más van a tener que dar cuentas, el mar los entregará. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya murieron físicamente, pero ahora van a morir espiritualmente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Otro nombre para el lago de fuego? Infierno. Así es la palabra de Dios. Y ahora el sexto, el último de los acontecimientos que está por ocurrir. Cielo nuevo y tierra nueva. La eternidad futura. Tanto justos como injustos estarán en la eternidad futura, pero sus estados serán muy diferentes. Los incrédulos serán arrojados a un lugar especial que tiene diferentes nombres que nos da la palabra de Dios. Infierno, como nos dice en Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y echar el cuerpo en el infierno, en ese lugar eterno de tormento. Otro nombre, horno de fuego, así lo llama el Señor Jesucristo. Dice en Mateo 13, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Otro nombre, eterna perdición. Así dice, los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eterna perdición es excluidos totalmente, porque en la presencia de Dios hay paz, hay plenitud, hay gozo, pero ellos van a estar lejos totalmente. Otro nombre que le da la palabra de Dios es tinieblas eternas. Nos dice la palabra de Dios que para esos que no han querido creer está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otro nombre, como hemos leído, es muerte segunda y lago de fuego, ahí en Apocalipsis 20. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, quisiera para terminar, ya que el tiempo nos apremia, terminar enseñándoos tres cosas que no habrá en esa eternidad futura, tres cosas que no habrá en el cielo y tres cosas que no habrán en el infierno. Tres cosas que no habrá en el cielo. La primera cosa que no habrá en el cielo, no habrá pañuelos. En el cielo no habrá pañuelos. En el cielo no habrá cementerios, no habrá hospitales. En el cielo la muerte no existirá más. Nadie tendrá que llorar por la muerte de un ser querido. Nadie tendrá que sentirse dolorido por una enfermedad incurable esperando el momento de la muerte. Se habrá acabado. No habrá pañuelos en el cielo. En el cielo tampoco habrá llaves, y espero que todos estéis mirando. En el cielo no habrá llaves. ¿Por qué no habrá llaves? No habrá cárceles. No habrá que encerrar a nadie en una cárcel. No habrá que enseñar a los perversos, a los pecadores, a aquellos malignos, encerrarlos en la cárcel, porque el pecado no existirá más. En el cielo no habrá pecado. Nadie pecará. ¡Qué bendición tan grande! Vivir y dejar salir a mi hija, a mi nieta a la calle del cielo y no tener que preocuparme, no tener que pensar, ¿volverá? ¿Le pasará algo? Gloria a Dios por ese cielo tan precioso que el Señor nos tiene preparado. Algunos dicen, yo quiero, pero ¿sabes una cosa? En el cielo no habrá dinero. No habrá dinero y es el lugar más rico de todo el universo. En el cielo no habrá dinero, porque todo estará pagado por el Rey de Reyes. Él lo habrá pagado todo. Todos sus hijos tenemos todo pagado en el cielo.
eternamente. Eternamente. No tendremos que pagar nada. Estará todo pagado. Y qué bendición disfrutar en el cielo de esas tres cosas. Y son solamente tres cosas de las bendiciones que hay en el cielo, que no habrá esas cosas. Pero hay tres cosas que quisiera resaltar que no habrá en el infierno. Tres cosas que no habrá en el infierno. La primera cosa es que en el infierno no va a haber agua. En el infierno no habrá agua. Aunque la sed de los que allí estén será abrumadora. Tendrán mucha sed, una sed cual nunca has sentido en toda tu vida. Una sed que necesitará, aunque sea una gotita de agua en tu lengua. No habrá agua en el infierno. En el infierno no habrá agua. Y los hombres buscarán y desearán, y crujirán sus dientes. Nos dice la palabra de Dios. Porque esa sed nunca será saciada. Pero también hay otra cosa. En el cielo no habrá un extintor. Y los hombres desearán tener un extintor, porque habrá un fuego que nunca se apagará. El fuego que arderá cual nunca ha habido. Un fuego consumidor. Por todas partes fuego. ¿Cómo voy a escapar de ese fuego? Necesitaría y me gustaría tener un extintor. Pero no habrá extintor. Y para mí, lo peor de todo que no habrá en el infierno. Tiemblo cuando lo pienso. Lo peor de todo es que en el infierno no habrá un cartel como este. No hay salida en el infierno. Los hombres buscarán la salida. Querrán tener, quiero salir de aquí. ¿Qué tengo? Será demasiado tarde. No hay salida. Aunque todos buscarán una salida que no existe ni existirá eternamente. Eternamente. ¿Qué vas a hacer en esa situación? La palabra de Dios nos dice que hay una solución ahora. Ahora la salida es posible. Ahora es posible que si estás sin Cristo, Cristo es tu salida. Cristo es tu escape. Cristo es tu seguridad. Cristo es el nombre en el que necesitas creer. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Has creído en Cristo? ¿Has confiado en Él? ¿Has entregado tu vida a Él? Si así es, entonces no necesitarás pañuelos en tu vida. No tendrás llaves. Y por supuesto, todo estará pagado. Cristo dijo en la cruz, pagado está todo, consumado es. Ya he pagado toda tu deuda de tu pecado y tú crees en mí. Entonces está pagada tu entrada en el cielo con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Has confiado en Jesucristo? ¿Has creído en Él? Vamos al Señor en oración y vamos a pedirle que Él obre en nuestro corazón.